Macu está inspirada en un caso real, el caso Mamera. Claro, había salido muchísimo, 8 años antes había sucedido el caso. Hola, mi nombre es Solveig Hogenstein y estoy aquí con ustedes en el programa Al Aire, Vida de Técnico. Mi profesión es fundamentalmente directora de cine, pero igualmente me dedico a escribir guiones, a producir películas y los últimos 20 años los dediqué a la gerencia cultural, gerenciando un centro cultural privado en Caracas que se llama Trasnocho Cultural, del cual me retiré hace 3 años para regresar a esta hermosa profesión de hacer cine. Lo que me interesa es que ese mundo existe y así como yo era ajena a ese mundo, antes de estudiarlo, antes de ponerme a investigar, de hacer experiencias en él, que es lo que yo le quiero llevar al espectador, yo no puedo tener un juicio. Es un largo camino. Yo comencé en las artes plásticas, yo estudiaba escultura, me quise ir de Venezuela para conocer más el mundo y me fui a Alemania, donde ya yo había estado becada por 1 año en materia de radio y televisión, porque yo trabajé desde muy joven en la radio con mi padre y estudiando arte supe que existía una escuela de cine en Alemania y me entusiasmé. ¿Por qué? Porque el cine es un medio que utiliza todas las artes juntas. Tiene mucho del teatro por la dramaturgia, que en realidad es lo que subyace a contar cualquier cuento. Tiene mucho de las artes plásticas por la composición, la fotografía. Tiene la parte actoral, que es interesantísima. Y sobre todo tiene el lenguaje cinematográfico, que yo debo decir es una herramienta muy poderosa de un director de cine. Todo eso, más mi gusto por el trabajo en equipo, me motivó a estudiar esta carrera. Tuve la enorme suerte de lograr entrar después de un examen de admisión muy riguroso y de muchos, eran como 300 aspirantes y solo escogían 30. Logré esa entrada a una escuela, estaba recién iniciándose en la ciudad de Múnich, Alemania, y allí estudié durante 4 años la carrera de dirección de cine. Bueno, yo creo que cuando tú tienes la oportunidad de estudiar desde la teoría, pero sobre todo también en la praxis, el oficio de ser director de cine, tú adquieres un conocimiento bastante vasto de la historia de la cinematografía. ¿Cómo influye eso en el estilo de uno? Yo creo que uno busca más encontrar un lenguaje cinematográfico propio cuando lo aplica a un tema, si ha pasado por la academia. Esto no es excluyente porque hay muchísimas personas que vienen de la praxis de hacer cine para desarrollar un estilo propio, pero tiene que haber una voluntad y una sensibilidad para decir, ok, este es el estilo en el cual yo quiero trabajar. Macu, tú eres la única persona que nos puede ayudar de verdad. Nadie nace con alguna característica profesional definida. Yo creo que en el transcurso, sí, también de la infancia, pero sobre todo de la adolescencia, de la juventud, uno va decidiendo en las opciones que tiene alrededor suyo cuál es la que más le atrae. Y uno además busca modelos y ejemplos de personalidades que lo impactan a uno. Yo noté desde muy temprana infancia, porque mi casa paterna era una casa muy abierta socialmente, tanto a todas las nacionalidades como a todas las profesiones. Y mi padre era muy inclinado por el arte, sobre todo la pintura holandesa,
y la música. Tenía una colección tan grande de discos que se la donamos a la Biblioteca Nacional cuando mi padre falleció. Y estar rodeada de arte, sin duda alguna, atraía a muchos artistas. En nuestra casa no solo venían músicos, recibimos clases de piano, los hijos de mi papá, sino que frecuentaban mucho y yo veía que era gente como muy plena de sí misma, había mucha alegría y también había una gran seguridad en esos personajes. Y se me despertó muy tempranamente la percepción de que era más feliz un pintor que un empleado bancario. Cuando yo comencé, era el año 73, cuando yo filmé aquí con 3 colegas mi trabajo final de grado para la Escuela de Alemania, lo cual implicó que solo me pude traer un chequecito para comprar el material virgen en 16 milímetros, pero me encontré aquí con un grupo maravilloso que se llamaba Pepeca Cine, liderado por Alfredo Anzola y Juan Santana, donde se trabaja muchísimo en colectivo. Y allí me encontré con Andrés Agusti, Jacobo Penso y Mario Nazoa, todos de mi propia generación, y juntos nos fuimos al pueblo de Choroní a hacer un docudrama sobre la filosofía de vida de esos pescadores. Cuando yo me gradúo y logro los derechos del cuento de Gabriel García Márquez, porque mi trabajo de grado es comprado por la televisión alemana y les gusta tanto que pasa de un canal regional al canal nacional y me abren las puertas y me dicen que quieren que yo trabaje con ellos como directora y productora independiente, pero me exigen un trabajo de un escritor del boom latinoamericano. Es por eso llego a García Márquez y a ese difícil trabajo de adaptar un cuento literario al cine. La adaptación es un tema en sí. Entonces, cuando regreso a Venezuela con la oportunidad de filmar mi primer largometraje, pero con condiciones financieras muy limitadas, tan limitadas que en realidad el dinero que yo tenía era suficiente para comprar material virgen, para transportarnos al pueblo de Río Seco en el estado Falcón y para cubrir la postproducción, la edición. Pero no había dinero para pagar a todo el equipo humano. Entonces, tan desesperada como yo estaba por esas condiciones, sabía sin embargo que era mi primera oportunidad y una gran oportunidad porque llevaba por delante el nombre de Gabriel García Márquez. Entonces logré entusiasmar a un equipo pequeño pero sumamente profesional y muy entusiasta de acompañarme a ese pueblo de Río Seco para hacer ese mi primer largo. ¿Y cómo los convencí? Todos éramos y somos dueños de esa película. Cada quien tiene su estilo, ¿verdad? A mí me gusta trabajar con equipos pequeños. Esa es la escuela del cine de autor europea, a diferencia de la escuela hollywoodense que tiene unos equipos enormes de gente, donde para mi gusto se dificulta más la comunicación entre el director y cada uno de los técnicos, porque hasta un asistente de cámara es importante, el foquista es importante, el que maneja el boom, no solo el director de sonido, director de fotografía o camarógrafo, si no son la misma persona. Entonces, a mí me gustan los equipos pequeños, móviles, y como aquí casi siempre filmamos en escenarios naturales, entonces, bueno, esa es una adaptación de las condiciones financieras de producción a la realidad de un país. Empiezo a trabajar en el guión de Macu, la mujer del policía. Macu está inspirada en un caso real, el caso Mamera. Claro, había salido muchísimo, 8 años antes había sucedido el caso. De los muchachos.
¿Cómo fue que lo mataste? Es una cuestión que te lo tendría que hacer más íntimamente. Pero es cierto que los estrangulaste. Es cierto que los estrangulaste. Sí, cierto. Y yo creo que a mí me impactó mucho porque es un caso que logra sintetizar en una sola historia una gran cantidad de factores y de problemas que encara cualquier mujer joven que vive en un barrio de la ciudad de Caracas o de cualquier ciudad de Latinoamérica. No se cuida su educación, es un objeto erótico muy temprano, por eso tenemos en Venezuela actualmente la tasa más alta de embarazos adolescentes y de madres jóvenes. Y lo interesante de este caso es que es un matrimonio muy desigual. El marido de Macu es 20 años mayor, es una figura paterna que ella no tuvo en su infancia ni adolescencia y además es un policía reconocido, pero una autoridad armada dentro del barrio. El hombre uniformado, mal que bien, como está armado, es una autoridad. Entonces me pareció que ese caso y además todo el arco de la historia real tenía una característica maravillosa para entrar más en profundidad en ambos personajes, no solo en esa mujer niña bella por hecho, de hecho, sino también en la mentalidad del policía, lo que de machismo tiene nuestra cultura y cómo puede ser el amor, el vínculo amoroso entre una pareja tan desigual, que sin duda alguna existió amor allí, yo no lo dudo. Ese policía amaba a esa niña y a esa adolescente. Y ella, él a su manera, una figura medio paterna, medio compañero, pero cuando ella ya tiene 2 niños y entra en la adolescencia, es lógico que vea en un hombre 20 años mayor, padre, sobre todo por la profesión autoritaria de ese hombre. Y cuando se encuentra con el joven Simón, que gusta de ella, se enamora de él, pues también es el proceso de liberación de la adolescencia de la figura paterna. Y entonces sucede la tragedia. ¿Por qué? Por los celos de ese policía. Entonces es muy interesante que esta película, yo creo que tuvo tanto impacto, primero por el caso mismo y porque en sus inicios el público venezolano esperaba que el cine le develara la verdad detrás de las historias, que eran cangrejos en la comunicación pública y en la administración de justicia nacional. Siempre quedaban casos como en el aire, casos sin resolver, y el cine venezolano, que desde sus inicios fue muy crítico para con cualquier administración pública, cualquier gobierno, eso no es nuevo hoy en día, eso ha sido una tradición del cine, de ser una mirada crítica más en los países latinoamericanos donde todavía tenemos unas sociedades de clase con enormes injusticias sociales porque las oportunidades no son las mismas para todos. Y es lo que en democracia se anhela, pues, que las oportunidades y los talentos puedan surgir sin importar su origen. Entonces yo creo que el mismo caso, más una maravillosa promoción que tuvimos en Radio Caracas Televisión, más el hecho de una mirada distinta sobre la clase popular, una mirada tal vez más al interior de los personajes, de lo que se había hecho hasta entonces en el cine que trataba la clase popular, tuvo ese impacto en el público. Es la película que más éxito ha tenido en mi carrera. El guión lo escribo con Milagros Rodríguez, muy cerca del barrio Chapellín, de la parte alta. O sea que ya yo tenía visualizado cada uno de los callejones, cada una de las locaciones. Y bueno, la buena estrella, no sé, la vida también tiene un ingrediente de suerte, de magia, de oportunidad del momento, de saber palpar
la realidad que te circunda para tocar temas que nos impactan a todos. Steven Spielberg, por ejemplo, tiene esa cualidad. Cuando vemos con una película como E.T., cuando salió, era el momento indicado porque había una gran controversia sobre la existencia o no de extraterrestres que tomaban contacto con este mundo que habitamos. Entonces esos son fenómenos muy interesantes. Hoy en día el panorama ha cambiado muchísimo. Para mí personalmente, porque mis aliados de hace 20 años, cuando yo hacía cine, o ya no trabajan porque están en retiro o dejaron este mundo. Las plataformas de la televisión, transmitidas vía televisión, han cambiado muchísimo. Toda la estructura de producción y de difusión del cine. Y además ahora tenemos, después de la telenovela, un nuevo género, que es la serie, el cual también me interesa mucho, porque así como a mí me fascina como espectadora engancharme capítulo tras capítulo y ver la evolución de los personajes y de las historias, así me parece fascinante como guionista hacer ese proceso de concebir dramáticamente una línea central y varias subtramas de historias más complejas en las que uno realmente puede bucear profundamente en un tema. Y bueno, he escrito basado en ideas mías, pero me encanta escribir con otra persona. En este caso, las dos series las escribí con Claudia Nazoa, que tiene una amplia experiencia en escribir telenovelas y series. Hay diferencias entre la telenovela y la serie. La telenovela, por ejemplo, repite continuamente lo que ya sucedió, anticipa acciones, mientras que la serie tiene un estilo más cinematográfico. El espectador participa más en la decodificación de lo que sucede ahí. No se repiten ni se anuncian las acciones ni las motivaciones, sino que es una fusión, en realidad. Bueno, es lo que era la entrega en serie de los escritores del siglo, ya desde el siglo XIX, inicios del XX, se tiene esa forma de entrega de relatos cotidianos a través de la prensa, ¿verdad? En la cual se basa después la radionovela y después la telenovela y hoy en día la serie. Entonces, bueno, estoy fascinada con ese nuevo reto. Tengo otro proyecto que en este momento me absorbe casi todo mi tiempo, que se llama Cine Chamos, que lo inicié durante la pandemia, que es un proyecto en el cual estudiantes de comunicación social son formados como cineforistas y impactamos comunidades de bajos recursos cuyos escolares van a ver una película muy bien escogida. Después esa película, los temas y el hecho mismo de la narración cinematográfica es discutida entre los escolares, que son adolescentes y jóvenes, y los cineforistas, que también son jóvenes, porque son estudiantes de comunicación social, arte, cine, educación. Entonces esa juventud los une porque tienen un lenguaje parecido, porque comparten gustos, comparten tendencias, y cuando aparece una persona de mi edad o un maestro o un profesor, los escolares suelen responder lo que ellos creen que el maestro espera. Y mi idea con este proyecto, con este programa que ya lleva 4 años y que actualmente se está extendiendo a las ciudades de Ciudad Guayana, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia, es un programa en el cual yo quiero que los niños, adolescentes y jóvenes aprendan a pensar por sí mismos y también adquieran un pensamiento crítico,
O sea, si tú ves cómo el tema, por ejemplo, del embarazo precoz, ¿verdad?, que es el tema de Macu, es abordado en una película norteamericana de una manera totalmente distinta, una joven que ve esa película, que está en edad de concebir, mas no tiene aún la madurez de ser madre, se ve confrontada con otra cultura, con otra manera de resolver problemas. Eso no solo amplía su visión del mundo, sino que la hace confrontar la reacción de su entorno ante su propio embarazo o su posible embarazo. O es una alerta para una joven adolescente que ve esa otra película: no vayas a caer embarazada porque te vas a traer problemas de por vida. Entonces, yo he hecho este proyecto aquí en Caracas con la alianza de la Universidad Católica Andrés Bello, que tiene un servicio comunitario desde que existe, que es sumamente valioso, con todas las comunidades del entorno geográfico. Eso es Antímano, La Vega, Macarao, Caricuao, hasta el Junquito. Entonces yo siento que tenemos historias que contar, que son nuestras historias, y son historias muy contemporáneas que vale la pena que las conozca el mundo. Además, el mundo a través del cine, digo yo, el mundo como público, a través del cine, en hora y media, no solo capta una historia individual de un héroe o una heroína, sus motivaciones internas, sus escollos en el camino, sus metas, etcétera, sino la cultura de todo un país, de un entorno, de un lenguaje, de un humor, de una tradición, de una naturaleza. Dígame, en ese sentido Venezuela tiene que ofrecer más que cualquier país del mundo y no lo estamos aprovechando. Estamos destruyendo la Guayana, que es única en el mundo, por estar buscando en el subsuelo lo que en la superficie podría hacerlo 1000 veces más rico. Entonces hay una serie de extravíos actuales que son muy interesantes de traducir en este medio que hoy en día es el medio que más comunica, porque la generación de ustedes cada día lee menos y ve más el audiovisual, lo cual, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, porque hay mucho fake news. Es muy fácil con la inteligencia artificial engañar al mundo entero. Las redes son las esparcidoras de los chismes de mentiras más grandes que han existido jamás. Son inmediatas. Cae una bomba en Ucrania y lo sé al momento. ¿Entienden? Entonces, o sea, toda esa dinámica tiene influencia en la producción actual del cine venezolano. Entonces yo no soy ningún oráculo, yo soy una señora que viene de una tradición, que además viene de la mezcla de dos y más culturas, y que tiene una visión muy personal. O sea, yo adoro el trópico, yo adoro este país, su naturaleza, su gente, y me causa mucho dolor a veces ver que, pudiendo ser el paraíso sobre la tierra, tengamos tanto sufrimiento innecesario. Yo creo que el cine es un vehículo maravilloso para impactar la mente de cada espectador, y no solo desde el punto de vista racional, sino también emotivo, la psique, el alma de el que ve una película. Y con eso termino esta entrevista, si me permite.